Buenos días, compañeros. El día de hoy explicaremos el tema de sedimentación. El equipo está conformado por Cristian Zamarripa, Julio César López y su servidor Jesús Ricardo. Bueno, para empezar, aquí podemos ver un diagrama de las separaciones sólido-líquido que se obtienen por medio de la sedimentación. Por ejemplo, la separación por sedimentación se puede realizar por medio de la gravedad, el cual se divide en dos etapas, los cuales son los espesadores y clarificadores. También se pueden obtener por medio de la fuerza centrífuga, por densidades, por flotación y por fuerza magnética. Ahora sí, habiendo entendido este diagrama, veamos la definición de sedimentación. La sedimentación es un proceso de asentamiento de partículas de sustancias sólidas que se encuentran en suspensión con un líquido. En otras palabras, es el retiro de las partículas sólidas suspendidas en una corriente de líquido mediante el asentamiento por gravedad. En esta operación unitaria, la sedimentación por gravedad se divide en dos diferentes etapas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el cual es por espesamiento y clarificación. El objetivo principal del espesamiento es incrementar la concentración de los sólidos en suspensión en la corriente de alimentación, en tanto que el de la clarificación es eliminar una cantidad relativamente pequeña de partículas suspendidas y obtener un efluente claro. Para poder entender mejor el tema de sedimentación, es importante definir los siguientes conceptos. Por ejemplo, el tiempo de retención. El tiempo de retención es el tiempo que un material necesita para que el líquido salga claro y se obtenga una buena precipitación de lodos. El siguiente concepto son los agentes floculantes, que son compuestos que añadidos en pequeñas cantidades aglomeran partículas pequeñas de sólidos que por su peso pueden precipitar más fácilmente. Pueden ser agentes como cal, aluminio o silicatos sódicos, electrolitos y actualmente polímeros. Es importante mencionar que los agentes floculantes deben añadirse y ser dispersados uniformemente. La sedimentación por gravedad o espesamiento es la técnica que más se aplica en los procesamientos de minerales. La sedimentación es más eficiente cuando hay gran diferencia en la densidad entre el líquido y el sólido. Este siempre es el caso en el procesamiento de minerales donde el líquido portador es el agua. Sin embargo, es importante mencionar que la sedimentación no siempre se aplica en los procesos hidrometalúrgicos, porque, por ejemplo, en algunos casos, el líquido portador es una solución de lixiviación de alto grado con densidad aproximada a la de los sólidos. En tales casos, la filtración será necesaria. Las partículas muy finas, de solo algunas micras de diámetro, se asientan con extremada lentitud, solo por gravedad, y conviene efectuar una sedimentación centrífuga, ya que las velocidades de asentamiento de las partículas aumenta bajo la influencia de la fuerza centrífuga. Como ya lo habíamos mencionado en clase, la separación centrífuga se puede efectuar ya sea por hidrociclones o centrífugas. La simplicidad y bajo costo del hidrociclón lo hacen muy atractivo. En general, los mecanismos de asentamiento están diseñados
para las condiciones de trabajo más severas impuestas por una gran cantidad de pulpa relativamente concentrada, en tanto que los clarificadores incluyen aspectos que aseguran esencialmente la eliminación completa de los sólidos en suspensión, tales como mayor profundidad, prevenciones especiales para la coagulación o floculación de la suspensión de la alimentación y un perímetro mayor de rebose. La velocidad de asentamiento de las partículas dentro de un fluido están gobernadas por las leyes de Stokes o de Newton, dependiendo del tamaño de la partícula. A continuación, mi compañero Julio César les mencionará tales leyes con mayor detalle. Hola, ¿qué tal, compañeros? Soy Julio César y yo les voy a explicar la teoría de la sedimentación. Bueno, para el diseño de un sedimentador hay dos criterios que se deben tomar, los cuales son el área superficial y la profundidad. El área superficial debe ser lo suficientemente grande para asegurar que la velocidad ascendente no sea mayor que la velocidad de asentamiento. Bueno, y esto es debido a que si la velocidad ascendente llega a ser mayor que a la velocidad de la velocidad de asentamiento de la partícula no va a sedimentar, no va a depositarse. Lo que va a hacer es que va a flotar. Por otro lado, el área se determina haciendo pruebas de pulpas o suspensiones en un cilindro graduado a diferentes lapsos de tiempo. Por ejemplo, estos que ven aquí en la imagen son llamados conos IMO y estos normalmente son de capacidad de 1 litro. Estos se usan para saber la cantidad de sólidos que hay en el fluido y para determinar la eficiencia de la sedimentación. Pero por otro lado, no obstante, en la práctica de este método, el método anterior, no da un rendimiento real, ya que no se toma en cuenta el tamaño de las partículas. Entonces aquí entran dos leyes, que son la ley de Newton y la ley de Stokes, donde para determinar las magnitudes anteriores, lo que son la área superficial y la profundidad, primero se debe calcular la velocidad de precipitación de las partículas. Esta es la ley de Stokes. Esta fórmula es la ley de Stokes, que se obtiene a partir de la ley de Newton, donde dice que la ley de Stokes dice que la velocidad de precipitación, Vp, es inversamente proporcional a la viscosidad del fluido y directamente proporcional al diámetro de la partícula por la diferencia de densidades, la densidad del líquido menos la densidad de la partícula, donde Vp, la velocidad de precipitación, en sus unidades son metros sobre segundo, g, la aceleración de gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, viscosidad del fluido μ, que está dada en unidades de pascales por segundo o kilogramo metro por segundo, la densidad de los líquidos, del líquido o del sólido, que son las mismas unidades, que ya sería la del líquido kilogramo metro igual a la del sólido kilogramo metro, y el diámetro de la partícula, dada en metros. Bueno, en la ley de Stokes tiene varios factores que afectan, donde es la concentración. Por ejemplo, si la concentración de las partículas es muy alta, entonces las partículas van a chocar entre sí y se va a retrasar la velocidad de precipitación. La densidad, influye mucho, porque si la densidad de la partícula es menor a la del fluido, va a suceder lo mismo, que va a flotar la partícula en vez de ascender. El diámetro de la partícula, que está directamente relacionado con la densidad. Entre más grande sea el diámetro, más masa va a tener y por lo tanto va a precipitar más rápido. Y la viscosidad del líquido, que es lo que va a dar la resistencia a precipitar la partícula, el propio líquido.
Bueno, para la demostración de la ley de Stokes se crea un diagrama de cuerpo libre, donde aquí está la partícula, y en la partícula intervienen tres fuerzas. La primera, Fe, que es la fuerza de empuje, que está dada por el volumen de la partícula multiplicado por la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad. La siguiente es Fb, que es la fuerza de retardo. Esta fuerza es la que da al líquido, la que está en relación con la viscosidad, donde su fórmula es Cd, que Cd es un coeficiente de arrastre, que más adelante vamos a ver. La velocidad de la partícula al cuadrado sobre 2 por la densidad del líquido por el área de la partícula. Es como si hiciéramos un corte transversal y fuera el área de un círculo. Y ya por último la fuerza de gravedad, que su fórmula es la masa por gravedad. Todo esto se hace una sumatoria de fuerzas y la igualamos a masa por aceleración, donde aceleración la ponemos de forma diferencial, que es la diferencia de velocidad, sobre la diferencia de tiempo, que es la aceleración. Se realiza la sumatoria de las fuerzas Fb, Fe y Fg, ya cambiadas a sus variables. Entonces, del lado de la masa por la aceleración, la diferencia de velocidad y la diferencia de tiempo se hacen cero. ¿Por qué se hacen cero? Porque la velocidad con la que cae la partícula sería constante. Entonces, no habría una diferencia de velocidad ni una diferencia de tiempo. Se hace cero. Y de esta ecuación se despeja para la velocidad, donde nos queda que la velocidad al cuadrado es igual 2 veces multiplicado por volumen de la partícula, densidad del líquido, por la gravedad, menos esto que es la fuerza de la gravedad, mg, todo sobre el coeficiente de arrastre, la densidad del líquido, por el área. Aquí se simplifica, se factoriza la gravedad de la fórmula, esta de aquí de arriba se saca la gravedad y obtenemos esta ecuación. Bueno, de esta ecuación, m, que es la masa de la partícula, se puede obtener, masa es igual a el volumen de la partícula por densidad de la partícula. Entonces, esta expresión la sustituimos en esta ecuación y nos queda en la parte de m, que es Bp por P, por la densidad de la partícula. Aquí tenemos las mismas variables, por lo que la podemos factorizar. Ahora, el área de la partícula. El área de la partícula es, como es una esfera, es pi sobre 4 por el diámetro de la partícula al cuadrado. Y el volumen de la partícula es pi sobre 6 por diámetro al cubo, suponiendo que aquí ley de Stokes supone que las partículas son esféricas. Entonces, al factorizar Bp, sacamos esta expresión Bp sobre A. Y hacemos esta división Bp sobre A con esta igualdad, donde nos queda, ahí al final de resolver este cálculo, nos queda 2/3 del diámetro de la partícula. Al tener ya los 2/3 del diámetro de la partícula, sustituimos este dato en la ecuación de esta manera y multiplicamos 2 por 2, 4, y el 3 por 1, 3. Nos queda de esta manera ya la ecuación. Y para sacar la velocidad, simplemente pues sacamos raíz cuadrada. Estas dos expresiones, esta y tanto esta, son la ley de Newton para la sedimentación. Entonces, de la fórmula de Newton, la fórmula que tiene el coeficiente de arrastre, la ley de Stokes supone que
número de Reynolds es menor a 1. Por lo general, las turbulencias que se generan en este tipo de partículas no superan la unidad, porque si hubiera mucha turbulencia, la partícula no se sedimentaría, no precipitaría. Entonces, cuando Reynolds es menor a 1, el coeficiente de arrastre es igual a 24 sobre el número de Reynolds, que lo vemos en esta gráfica, donde se acerca donde el número de Reynolds es menor a 1, 10 a la 0 es igual a 1, el coeficiente de arrastre es igual a 24 sobre Reynolds, en la línea de esfera lisa. Bueno, ya obtenido el coeficiente de arrastre, que es 24 sobre Reynolds. Reynolds es igual al diámetro de la partícula por la velocidad de la partícula por la densidad del líquido, todo sobre la viscosidad. Entonces hacemos la ley de la tortilla, la viscosidad la pasamos hacia arriba con el 24, que nos queda 24 veces la viscosidad sobre el diámetro de la partícula por la velocidad de la partícula por la densidad del líquido. A esta expresión le sacamos la inversa para igualarla, ponerla de esta manera, o sea, está dividiendo el coeficiente de arrastre. Entonces, al sacarle la inversa, nos queda el diámetro de la partícula, velocidad de la partícula por la densidad del líquido sobre 24 veces la viscosidad. Entonces, esta expresión la ponemos en esta ecuación y nos queda lo siguiente. Toda esta expresión es esto y esto es la otra parte. Entonces aquí eliminamos la densidad del líquido y tenemos dos diámetros de la partícula que se hacen diámetro de la partícula al cuadrado. Nos queda la expresión de 4 por la gravedad por el diámetro de la partícula al cuadrado por la diferencia de densidades por la velocidad de la partícula sobre 72 veces la viscosidad. Entonces esta es velocidad de la partícula, esta también es la velocidad de la partícula. Pasamos hacia el otro lado y esta queda dividiendo, entonces se elimina la b y el exponente cuadrado se hace 1, que sería velocidad de la partícula, es igual a gravedad por diámetro de la partícula al cuadrado por la diferencia de densidades sobre 18 veces la viscosidad, y 4 sobre 72 es 1 sobre 18. Esta es la ecuación de Stokes, la ley de Stokes, que si se fijan es la misma que les presenté al principio. La vamos a comparar, nomás dejen que cargue. Bueno, aquí está, es la misma. Bueno, hasta aquí les presento yo y ya sigue mi compañero Cristian, que les va a exponer los tipos de sedimentadores. Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a hablar sobre los equipos de cimentación, que aquí hablaremos acerca de dos, que son los espesadores y los clarificadores. ¿Sí? Los espesadores son tanques o aparatos que sirven para espesar los concentrados y relaves de la flotación por el procedimiento de quitarles parte del agua que contienen. Es decir, el trabajo de los espesadores es mantener en movimiento las pulpas de concentrado y relave, haciéndolos más densos y espesos por la eliminación de cierto porcentaje de agua. El agua clara rebalsa por la parte superior por canales. El espesador es un aparato que trabaja en forma continua, tiene un rastrillo que sirve para empujar lentamente hacia el centro las partículas sólidas que se van asentando en el fondo en forma de barro espeso a fin de sacarlos por la descarga. Los espesadores también tienen sus componentes básicos: un tanque para contener la suspensión, la tubería de alimentación y un pozo de alimentación para permitir a la corriente de alimentación entrar en el tanque. Así también un mecanismo de rastrillos para llevar los sólidos concentrados a los puntos de extracción, un sistema de extracción de sólidos del efluente en la parte inferior y un lavador de efluente superior. Aquí también hablaremos de algunos tipos de espesadores, que es como el espesador por gravedad, espesador por centrífuga, espesador por filtración y espesador por tambor rotatorio, y hablaremos acerca de su funcionamiento. Aquí empezaremos con el espesador por gravedad, que se aplica esencialmente para el tratamiento de fangos, de lodos.
Aquí en este espesador el lodo entra en el centro del espesador y los sólidos decantan en una capa en el fondo. El mecanismo de raspado produce una agitación adecuada y los picos eliminan burbujas de gas y mantienen el lodo en el centro desde donde se bombea a otro proceso para continuar su procedimiento. Este es el espesador por flotación. Se utiliza en tratamiento de minerales, tratamiento de aguas, tratamiento de efluentes que contienen metales pesados y tratamiento de fangos también. Aquí en la flotación se ha utilizado históricamente para la eliminación de materiales flotables, es decir, materias sólidas o líquidos de densidad inferiores a la del agua. El proceso de flotación por aire disuelto consiste en la formación de microburbujas de aire en el agua, las cuales se unen a las partículas a eliminar, formando agregados capaces de flotar. Este es el espesador de centrífuga, que se utiliza en tratamientos de aguas residuales, neutralización de aceites y deshidratación de lodos. Consiguen la separación líquido-sólido mediante la aplicación de fuerzas centrífugas. Aunque consigue un alto grado de espesamiento, el proceso es altamente mecanizado, por lo que requiere un sofisticado programa de mantenimiento, que es una de sus ventajas y desventajas, como lo es de que consigue un alto espesamiento, pero su mantenimiento es muy complicado. Los espesadores de centrífuga, hablaremos acerca del cuenco decantador de sólidos. Aquí, el lodo influente entra en el recipiente cilíndrico a través de las toberas de descarga del transportador. Las fuerzas centrífugas concentran el lodo contra la pared del tazón y el transportador traslada el lodo espesado a lo largo de la pared del tazón hasta la sección cónica donde es descargado continuamente. Por último, el espesador por tambor rotativo, que también se utiliza en tratamiento de lodos y en la industria minera. Este consiste en un sistema de acondicionamiento del fango biológico y unos tamices cilíndricos rotativos. El fango se mezcla con el polímero en el tambor de mezcla y acondicionamiento, y después el fango pasa a una serie de tamices rotativos que separan los sólidos floculados del agua. El lodo espesado sale por un extremo de los tambores, mientras que el agua se filtra a través de los tamices. Y algunas de las ventajas de este espesador, que es el rotativo, son que es un bajo mantenimiento y tiene un bajo consumo eléctrico. Aquí a continuación hablaremos acerca de los clarificadores, que son máquinas que se utilizan para separar sólidos de un líquido por medio del fenómeno físico de la gravedad y los movimientos del agua, haciendo que los sólidos floten o se hundan según su densidad. Aquí también existen varios tipos de clarificadores. Este sería el clarificador circular. Es en efluentes industriales y tratamiento de aguas residuales, algunos de sus usos. Los clarificadores circulares se utilizan en aplicaciones tales como separaciones preliminares de agua de aceite en las refinerías y clarificación de los flujos de desechos en las acerías, que son tratamientos de aguas. Funciona con el efluente que entra a través de un centro que se alimenta bien con el flujo, siendo forzado hacia abajo. Esto asegura el tiempo de residencia adecuado del agua en el clarificador para permitir el asentamiento de los sólidos. El clarificador luego sube y sale a través de un canal de descarga de la pared que se coloca en la circunferencia interior del clarificador. Un desnatado barre la superficie del clarificador para recoger cualquier sólido flotante y los elimina a través del canal de la escoria. Este es el clarificador rectangular, que también se utiliza en tratamiento de aguas residuales, tratamiento de lodos. Se emplean principalmente en plantas de tratamiento y residuos. El mecanismo de rastrillo es de tipo rotatorio. Consiste en una serie de pequeñas rasquetas montadas en una cadena sin fin que hace contacto con el fondo del tanque, el cual mueve la pulpa a lo largo del tanque y hacia el extremo de la entrada. Por último, hablaremos acerca del clarificador de placas y tubos paralelos, que también es comúnmente utilizado en tratamiento de aguas residuales. Aquí el flujo se introduce por medio de un conducto de alimentación desde el depósito de floculación hasta la caja de alimentación del clarificador, que es un canal sin fondo entre las secciones de las placas, el cual se dirige entonces hacia abajo a las ranuras individuales de la placa de entrada lateral. La alimentación se distribuye a través del ancho de las placas y luego fluye hacia arriba bajo condiciones de flujo laminar. Los sólidos se asientan sobre las superficies de la placa, mientras que el agua clarificada sale de la parte superior de las placas a través de orificios. En sí, estos son los equipos que se utilizan acerca de la sedimentación, tanto espesadores como clarificadores. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención.